Bueno, habiendo podido esperar un tiempo prudente, compañeros, para que puedan ingresar a la plataforma o me puedan solicitar el ingreso también, vamos a comenzar con la clase, ¿ya? Obviamente los links están siendo colgados aquí en la plataforma de lo que es nuestra universidad, con las fechas y de manera individualizada, ¿no? Bueno, la anterior clase habíamos quedado en que, a ver, permítanme, vamos a ver, ya, ¿dónde está? Aquí estamos, hemos visto de manera reiterada, ya con el afán también de que podamos nosotros tener todo lo necesario en cuanto al avance. Hemos visto de las obligaciones, estamos viendo las obligaciones generales que se tienen dentro del derecho comercial en esta segunda parte, el contrato comercial, ¿no es cierto? Hemos visto eh, el artículo 786, la página 375 de nuestro texto, obviamente. Hemos hablado de las operaciones comerciales, del artículo 6. Les voy a compartir en este momento a ver, vamos a compartir esto. Ya, aquí vamos a compartir lo que es nuestra ley en sí, el Código de Comercio y la ley 14379, por si acaso, que ustedes también lo tienen de manera en PDF, ya, física, para poder consultar de manera constante. Estábamos viendo a manera de poder rememorar un poco todo lo que estábamos avanzando. Espero que no nos estemos retrasando mucho también en nuestro trabajo. Compañeros, en todo caso, en nuestro avance de clase, tenemos entonces lo que es el contrato comercial, las operaciones comerciales, los actos de operaciones comerciales que se encuentran inmersos en el artículo 6 de la ley 14379. Hablamos de la compra de mercaderías, la adquisición o alquiler de maquinaria en general, o los implementos para alquilarlos o alquilarlos, todos estos que ya hemos mencionado, por si acaso. Hemos hablado de las obligaciones del comprador dentro de nuestro texto, hemos visto también el tema específico en la página 383, por si acaso, ¿ya? Tenemos los agentes auxiliares del comercio en la página 91, ¿ya? Tenemos los agentes, les voy a enviar, voy a anotar acá para que podamos enviarlo. Ya tenemos entonces, tenemos el artículo 72, vamos a remitirnos al 72. Aquí estamos entonces, los auxiliares del comercio. Ustedes tal vez ya han visto esto en Derecho Comercial 1, pero sin embargo es necesario que nosotros podamos repasar para poder llegar a entender mejor todo lo respecto a las obligaciones en general que se tienen dentro de lo que es el derecho comercial. Estos auxiliares del comercio, tenemos el concepto, factores o administradores nos refiere, ¿no? Se entiende por factor a la persona que tiene a su cargo la administración de los negocios o de un establecimiento comercial por encargo de un titular, por si acaso, ¿ya? Es importante que veamos a los auxiliares del comercio, porque tenemos que ver que el comerciante pues, es posible llegarlo a entender directamente y sin mayor tipo de dificultad dentro de su actividad profesional, cuando esta función cabalmente se haya
circunscrita al lugar donde podría llegar a vivir o donde estaría realizando ese tipo de actuaciones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender que los auxiliares del comercio, dentro de lo que es la ley, el Código de Comercio, a medida que sea como antecedente, tenemos que verlos, de que a medida que se ha desarrollado el comercio, estas actividades han sido cada vez más complejas, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando debía entenderse el negocio en diferentes lugares, siempre ha sido imposible hacerla de manera personal, no viéndose precisado utilizar los elementos que le representan o que le cooperen para cumplir con el cometido, ¿no es cierto? Como antecedente histórico, en la Edad Media se ha comenzado a distinguir con claridad, nos refiere el autor, por la labor que cumplían, denominándose en Roma los proxenetas, nos refiere, ¿no? Esto porque ahí se veía el menosprecio a las personas que se dedicaban a la actividad del comercio de manera general, ¿no? La utilización de los auxiliares del comercio en todo el tiempo ha sido de mucha importancia para el desarrollo del mismo, por si acaso, por el hecho de que coadyuvan de manera directa o de forma también indirecta a la función del propietario del negocio comercial, recibiendo por el trabajo que desempeña una remuneración. Sabemos que desde siempre cualquier tipo de actividad comercial es contra remuneración, ¿no es cierto? Tiene un fin de poder generar un ingreso. Recibiendo por el trabajo que desempeñaba esa remuneración, acorde a lo que ahora actualmente está determinado por ley o por los usos o costumbres del lugar donde presta generalmente ese tipo de servicio comercial. Tenemos una clasificación en la página 92, por si acaso, del texto en el cual nosotros nos estamos basando para poder estudiar lo que es esta segunda parte del derecho comercial. Tenemos entonces dos categorías. La primera, los auxiliares estables y los temporales. Los estables son aquellos elementos que cooperan y coadyuvan a la labor del propietario del negocio de comercio en forma permanente, por si acaso. Ya, los estables. Y generalmente perciben un sueldo fijo. Los segundos, que en este caso son los temporales, son aquellos elementos que se presentan o que prestan en todo caso cooperación al dueño del establecimiento mercantil, ya en forma esporádica o desde todo punto de vista podemos verlo como de forma aislada, percibiendo por el trabajo que realizan generalmente un porcentaje acordado por ambas partes, ¿no? Podríamos referir que es algo específico, un tanto más específico, que dentro de la estabilidad del auxiliar del comercio, ¿no es cierto? Tenemos los factores administradores, los cuales hemos visto, ¿no es cierto? Que el factor es la persona que tiene a su cargo la administración del negocio. Este factor, al que nosotros llamamos factor y que tenemos conceptualizado en el artículo 72 del Código de Comercio, tiene a su cargo esa administración del negocio, ¿no es cierto? Dentro del Código Mercantil, ya obviamente al referirse a esta institución, se definía lo que prácticamente nosotros llegamos a entender por factor de comercio, como el apoderado que constituye el propietario de algún establecimiento mercantil para que lo administre y trate sobre negocios que le conciernan, en este caso. Nuestro ordenamiento actual, nuestro ordenamiento legal de manera actual, nos refiere el concepto claro del artículo 72 del Código de Comercio que nosotros estamos viendo. ¿Qué funciones tenía este factor? En el artículo 73 nosotros vamos a poder ver en primera instancia. ¿Ve qué dice? El factor debe actuar conforme a las facultades y atribuciones concedidas por el titular, mediante un mandato general o especial. Estamos hablando de un poder, ¿no es cierto? Debiendo a los actos, contratos y documentos relativos al giro de la empresa o establecimiento, hacer constar su calidad de mandatario conforme al 1238, 1237, 1247 del Código de Comercio. El factor se considera facultado para realizar todos los actos y contratos relativos al giro ordinario de la empresa o establecimiento, inclusive para intervenir en juicio como actor o demandado, a menos que el titular señale cierto tipo de limitaciones específicas que estén determinadas dentro de ese poder
y que además se haga constar en el registro de comercio, ¿no? En ese efecto, la inscripción, en defecto, perdón, de inscripción, las limitaciones son onoponibles a terceros, ¿no? No hay manera entonces de poder referir lo contrario, a eso nos refiere. Esas funciones del factor debe actuar conforme a cualquier tipo de instrucción de manera cabal, ¿no? Debe tener las facultades necesarias y las atribuciones que sean concedidos por el titular mediante cualquier mandato general o especial, además. ¿No es cierto? Debiendo en todos los actos, contratos y documentos relativos al giro de la empresa o establecimiento dejar una constancia en su calidad de apoderado, como nos ha referido el artículo 73 de nuestro Código de Comercio. Esas funciones de los factores o administradores no son únicas, ¿no es cierto?, sino son más bien múltiples, como lo son las diversas actividades requeridas dentro del establecimiento comercial, o en este caso, un establecimiento que podemos nosotros denominarlo industrial también. El factor puede en cualquier momento intervenir en un juicio, ¿ya? Siempre y cuando también sus atribuciones puedan referir que puede realizar esas gestiones, ¿no? Como actor o a fin de cuentas, como ya les he referido, como demandado, esto que nos refiere el artículo 73. ¿Qué efectos pueden causar estos? Perdón, compañeros, a ver. Tenemos a ver. Qué raro. A ver, les voy a enviar el link por si acaso. A ver. A ver, tenemos entonces un ratito. Vamos a... Ya. Ya, ¿cómo está, compañera? Por favor, ponga sus nombres, sus datos aquí en el chat de grupo. Les voy a volver a compartir. Compartir. Ya. Estábamos entonces. Por favor, ponga sus datos, por favor, compañera. Y ahora sí. Ya. Tenemos entonces, estaba refiriéndoles los, cuáles serían el efecto de esos actos del factor, ¿no es cierto? Todos los actos y contratos que son celebrados por medio del factor en tal calidad le obligan como titular, ¿no es cierto? Sin que éste pueda oponer excepción alguna, siempre que el factor haya actuado en su propio nombre. Si se demostrara que en realidad lo hizo por cuenta del titular, éste responderá solidariamente con el factor, obviamente. ¿Ya? Entonces, esos efectos nos refiere el artículo 74, que todos los actos y contratos celebrados por el factor en tal calidad obligan al titular, sin que éste pueda oponer excepción alguna, siempre que el factor haya actuado dentro de los límites de su mandato, aunque el factor hubiera actuado a su propio nombre, si se demuestra que en realidad lo hizo por cuenta del titular, tendría que existir desde todo punto de vista la solidaridad con el factor, en el sentido de poder asumir la responsabilidad, por si acaso, compañeros. Pasó tal vez algún problema en el internet, ¿ya? ¿Qué nos refiere la presunción de mandato en cuanto a este auxiliar del comercio? La presunción de mandato, según el artículo 75, nos refiere, ¿no es cierto? Si los actos realizados por el factor recaen sobre operaciones comprendidas en el giro ordinario de la empresa o establecimiento, se entienden hechos a nombre o por cuenta del titular. Aunque el factor no nos haya hecho constar, así al ejecutarlos, por si acaso, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta ese aspecto de manera primordial. Haya transgredido sus facultades o cometido abuso de confianza sin perjuicio de las acciones del titular en contra del factor, conforme nos refiere el artículo 1240, el 78, que está aquí, y el 87 del Código de Comercio. ¿No es cierto? Entonces, esa es la presunción del mandato. Obviamente nosotros, en cuanto al derecho comercial, nosotros tenemos ese punto de presunción que puede existir en el mandato. El titular responde también a los actos ejecutados por el factor cuando, siendo agente aquí ordinario de la empresa o establecimiento, hubiera obrado de acuerdo con sus instrucciones. Además, cuando los haya aprobado expresamente o, si por hechos positivos, se pueden llegar a presumir válidos desde siempre. Entonces, el factor es importante
como auxiliar del derecho comercial. ¿No es cierto? Que es el tema que en este momento, por si acaso, compañera, nosotros estamos abordando. Si puede remitirse a la página 91 de lo que es nuestro texto. En este caso, les estoy dando algo extra que no está inmerso, que tengo que enviárselos para que ustedes puedan un poquito estudiar. Sin embargo, este tema de lo que son los agentes auxiliares al comercio están en los artículos 72 y siguientes del Código de Comercio. De igual forma, yo se los voy a enviar. Ya voy a tratar de enviárselos ya nomás, o si no, subirlos a la plataforma para que ustedes puedan también ingresar y poder descargar en el momento que ustedes vean como necesario, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, vamos a ver este. No sé si hay algún otro compañero. ¿Ya? Tenemos entonces la presunción de mandato. En este caso vamos a ver que tiene que estar inscrito en el registro de comercio. Todo a través del mismo se tiene que realizar. La designación del factor, dice su mandato o poder, y asimismo las modificaciones que puedan existir de manera posterior, se inscriben en el registro de comercio donde se encuentra la empresa o el establecimiento principal. La revocatoria del poder debe inscribirse también en el registro. Asimismo, la revocatoria hablamos del hecho de tenerle que quitar las atribuciones que se le haya otorgado al factor por parte del mandatario en este caso, para poder asumir cierto tipo de responsabilidades también, ¿no es cierto? Entonces, hay que poner a conocimiento al registro de comercio, inscripción en el registro de comercio, tanto que el factor, ¿no?, qué tipo de mandato tiene que realizar, y hay que poner a conocimiento para que de esa manera también veamos el tipo de parámetros en los cuales él se encuentra inmerso para el cumplimiento de las gestiones necesarias. Y asimismo, en el caso de que exista una revocatoria en cuanto al poder, también hay que poner el conocimiento, ¿no? Ustedes saben que el hecho de darle un poder a una tercera persona para que pueda actuar por nosotros, asimismo, no solo va a traer responsabilidad para ambos, sino al mismo tiempo podríamos ver de revocar parte de las instrucciones o de las obligaciones que tenía él para cumplir, o en todo caso, revocarlo de manera total. La falta de inscripción, si nosotros no ponemos a conocimiento, frente a terceros, cualquier excepción que se tendrá, ¿no?, como inoponible frente a terceros, cualquier excepción que pudiera favorecer al titular. Eso es lo que nos refiere en cuanto a la inscripción en el registro de comercio. Tenemos la pluralidad de titulares también. Por si acaso, compañera Karina, ya, le voy a pedir que ponga en el chat de acá de la plataforma Zoom su nombre, por favor, sus apellidos, para poder considerar también el momento de que nosotros estemos realizando las gestiones de las notas, ¿no? Tenemos la pluralidad de titulares. Si los titulares fueran varios, todos responden de manera solidariamente y de manera solidaria con los actos del factor. Si los titulares obviamente van a ser varios que estén inmersos en cuanto al poder que se le puede otorgar a este factor, ¿no? Y si fueran varios incluso, existe responsabilidad solidaria entre todos. Eso quiere decir que todos van a asumir la responsabilidad de los actos que hayan realizado de manera igual, ¿no? Si los factores fueran varios más bien, todos actuarán en conjunto a menos que del mandato se desprenda que cada uno podrá actuar en todo o en parte con independencia de los demás, ¿no? El hecho de que nosotros le otorguemos un poder a un factor, que por si acaso nosotros lo estamos denominando aquí para que usted tal vez que ingresó un poco tarde, podemos referir que el factor se entiende como factor a la persona que tiene a su cargo la administración de un negocio, ¿ya? O de un establecimiento comercial, siempre por encargo de su titular, ¿ya? Esta parte es importante, por encargo del titular. Es por eso que ahorita nosotros estamos viendo, perdón, prácticamente la responsabilidad que se puede llegar a tener al ser un apoderado, ¿no es cierto?, del titular. En este caso hablamos de varios factores, varios, ¿qué tendría que ser? Tenemos otra vez el concepto aquí, ¿no? Se entiende el factor, la persona que tiene bajo su cargo varios administradores de un solo negocio.
Esos varios administradores de un solo del negocio, de uno solo obviamente, pueden asumir algún tipo de responsabilidad, así como también pueden gestionar o tener las obligaciones de manera individual o pueden tener también las obligaciones específicas dentro del mandato que se le puede otorgar por parte del titular, ¿no? Entonces, pluralidad de titulares hemos visto si existen varias personas que vayan a dar las atribuciones necesarias a ese actor, así como también puede existir varios factores, varias personas que vayan a gestionar por el titular el negocio, pueden actuar de manera conjunta, todos juntos. O al final puede también que cada uno pueda actuar, cada uno de esos factores que tengan el poder pueden actuar de manera individual, independiente, eso quiere decir, o hasta cierta parte también puedan realizar las gestiones, ¿no? Entonces, a ver, tenemos también la remuneración del factor, tenemos aquí remuneración. El factor tiene derecho a la remuneración convenida y a todos los beneficios sociales reconocidos por ley. ¿Por qué? Porque está trabajando para él, ¿no? Es por eso que se menciona el artículo 6 del Código de Seguridad Social, ¿no es cierto? Entonces tiene todas las obligaciones el titular de poderle remunerar por las gestiones necesarias que estuviese el mismo realizando. ¿Qué más tenemos? Entonces, ¿qué prohibiciones tiene el factor? Y así como tiene obligaciones, también tiene algún tipo de prohibición que se pueda referir, además, en el mismo escrito que le pueda otorgar el titular, en este caso el poder el factor. Salvo autorización expresa del titular, no puede realizar los siguientes actos, por si acaso. ¿Ya? Puede que ustedes, y al principio de la clase les estaba refiriendo, puede que ustedes estos temas ya hayan visto. Pero sin embargo, es necesario que para ver el fin de nuestra materia en Derecho Comercial 2 tengamos que un poquito ver nuevamente para que rememorar todo lo que ustedes ya podrían haber visto. Prohibiciones. Delegar el mandato que se le haya conferido en primera instancia. No se puede delegar un poder, ustedes mismos saben, eso seguramente van a ver también en otras materias, ¿no? Revelar secretos industriales, ya que es una causal incluso para poder retirar a ese administrativo, ¿no? A esa persona, a ese factor. Revelar los secretos industriales o comerciales de la empresa que administra, incluso pudiéndose constituir en un delito, ¿no es cierto? Constituir una empresa con fines análogos a la empresa titular. ¿Qué quiere decir? A veces incluso estas personas quienes son factores, las personas que vienen a administrar el negocio por parte de su titular, constituyen una empresa debido al know-how, ¿no? A la forma en la cual ellos han aprendido de poder trabajar dentro de la misma y le dan la misma, ¿no? Tienen los mismos fines análogos a la empresa titular. Desgraciadamente, incluso puede constituirse en una competencia desleal. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esa persona conoce todos los procedimientos internos, conoce los montos, conoce el movimiento específico que tiene la empresa y puede crear una empresa paralela hasta con un nombre similar. ¿No? Es por eso que fue una empresa, por ejemplo, para la constitución de una empresa, al mismo tiempo, se tiene que sacar una certificación que ustedes han debido ver de homonimia, que ya deben conocer, ¿no es cierto? Eso quiere decir que no tenga el mismo nombre la empresa, ¿no? Y al mismo tiempo que no tenga o tenga un nombre similar, ¿ya? Y que al mismo tiempo incluso no tenga que realizar la misma gestión o el mismo tipo de venta de la mercancía, ¿no es cierto? O sea, que no tengan el mismo fin en sí, ¿no es cierto? Es por eso que a veces la gente, con el afán de poder tal vez a una empresa que que esté legalmente establecida, que tenga una trayectoria, que realmente sea renombrada, tratan de darle el mismo nombre con el afán de confundir a las personas y poder hacerse de los clientes, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de competencia desleal no podría darse. Y es ahí una de las prohibiciones que se dan, ¿no? En el artículo 80. Tenemos el inciso 4 que refiere ejecutar en nombre propio o ajeno negocios del mismo género que los de la empresa que presta servicios. Es lo mismo, es una prohibición, no puede, ¿no? Realizar ese tipo de gestión. En este último caso, el titular puede hacer suyas las utilidades que se obtengan sin quedar obligado a responder por las pérdidas, por si acaso. Entonces,
Toda prohibición que no se pueda llegar a dar, ¿no? Especialmente en este último caso, nos refiere, ¿no? El titular puede hacer suyas las utilidades que se obtengan sin quedar obligado a responder por ningún tipo de pérdida. Entonces es importante que nosotros veamos desde ese punto de vista. ¿Cómo concluye, no? Ese tipo de funciones el factor. Las tenemos inmersas en el artículo 81. Desde siempre cesan en sus funciones el factor con la muerte, incapacidad o inhabilitación para ejercer el comercio, la revocatoria de sus poderes, disolución o enajenación de la empresa, ¿no? Estamos hablando, a ver, analizaremos por puntos. La muerte, desde siempre, ¿no es cierto? Que se le haya declarado inhábil para poder ejercer el comercio por algún tipo de situación irregular que haya podido realizar, ¿ya? Revocar el poder que se le hubiese otorgado. Ella no puede ejercer si no tiene la tuición necesaria. Eso quiere decir que la persona, el titular, puede ir al notario y revocarle todas las atribuciones que le pudiese haber otorgado, ¿no es cierto? Y eso se pone a conocimiento de quién, del registro de comercio, ¿no? Que nosotros hemos visto en el artículo 76. Entonces, terminación de las funciones estábamos viendo. Revocatoria del poder, disolución o enajenación de la empresa. Obviamente que ya no haya tenido mucho sentido poder continuar y se haya disuelto en sí. La renuncia del factor siempre y cuando haya sido aceptado. Vencimiento del término pactado de la misma forma, ¿no? Puede que exista un término específico, ¿no es cierto? Que el mismo pueda ejercer las funciones hasta el 1 de enero del 2021 y es ahí donde se han vencido el término que se le ha otorgado para poder realizar o ejercer las funciones por parte del factor, ¿no? Y por último, la quiebra de la empresa. Por culpa de todos estos puntos específicos o incisos del artículo 81, el factor dejaría de ejercer las funciones como se las podría haber visto, ¿no? La muerte del titular, pero estamos hablando la muerte del titular, no la muerte del factor, no interrumpe las funciones del factor mientras no se revoquen sus poderes. Por este, debe ofrecer caución si así lo solicitan los herederos. La caución será calificada por el juez competente. Todos los casos señalados en la cesación de funciones del factor deben inscribirse en el registro de comercio. Todo lo necesario en cuanto a lo que esté sucediendo dentro de la empresa tiene que necesariamente ponerse a conocimiento del registro de comercio entonces. ¿Qué más tenemos? La conclusión de la factoría y tenemos la revocación o enajenación no notificada del factor. A ver, vamos a ver. Cumplimiento de las leyes del factor. A ver, el factor observará con relación a la empresa o establecimiento que administra el cumplimiento de las leyes o reglamentos que regulan el comercio. Les voy a enviar esta parte del texto. Estamos en la página 95. Ya para los que no hayan podido ingresar a la plataforma, asimismo les voy a enviar por WhatsApp ya esta parte del texto escaneada para que ustedes puedan leerlo o a fin de cuentas también tomen en cuenta que dentro del avance de clase estamos revisando lo que es el Código de Comercio, por si acaso. El cumplimiento de las leyes, el factor observará, dice, con relación a la empresa, el establecimiento que administra el cumplimiento. Rendición de cuentas también, el factor rinde cuentas. Y la parte más importante en cuanto al artículo 84, la revocación o enajenación no notificada del factor. Son válidos los actos y contratos celebrados por el factor en nombre y por cuenta del titular, aun en el caso de revocatoria de poderes o venta de la empresa, ¿no es cierto? Venta de la empresa. Si tales actos no fueron notificados o de conocimiento del factor en la oportunidad que fue debida. Todos los actos que realiza el factor, ¿ya? Que en suma es un mandatario especial, ignorando la cesación del mandato o revocatoria de sus poderes, o la enajenación del establecimiento, son válidos desde siempre, siempre y cuando el mismo no esté yendo en contra del artículo 81 también, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver ahora la terminación del mandato por fraude y además de la responsabilidad por daños. Estos dos artículos que vienen de manera conjunta, a poder ver que no existe solo la terminación de las funciones
por uno de los incisos que ya hemos visto, sino también de que se pueden ver a partir de que se pueda terminar el mandato por algún tipo de fraude en el cual se haya visto inmiscuido el factor. Además de los casos señalados por ley, que nos está refiriendo el artículo 81 por si acaso, el mandato termina cuando el factor, en el ejercicio del mismo, comete algún tipo de fraude o asimismo realiza un abuso de confianza. Sin perjuicio de la acción penal, nos refiere incluso, ¿no es cierto?, de que se le puedan iniciar las acciones penales respectivas que hubiere lugar. Igualmente se le contraviene la prohibición de delegar el mandato, ¿ya? Ahí, por este fraude, por el abuso de confianza, además que se le hubiese otorgado en los actos que pueda realizar el factor, prácticamente se tiene que dar la disolución o se termina el mandato por el fraude que ha ocasionado. Además de que se le pueden iniciar las acciones penales necesarias para poder demostrar su culpabilidad dentro del aspecto penal, ¿no es cierto? Esa responsabilidad va a acarrear un daño, ¿ya? Y va a tener que ser responsable de ese daño. El factor es responsable de cualquier daño que ocasiona al titular, ya sea que exista dolo, culpa o algún tipo de infracción a las instrucciones recibidas para el desempeño de las funciones que ha ejercido. Entonces, el hecho de ser factor tampoco implica de que puedes realizar, por tener un poder del titular, cualquier tipo de gestión. Puedes realizar las gestiones siempre dentro del marco de la norma, ¿no? Que estén inmersas en lo que nos refiere la misma ley. Entonces, si existe dolo, si el ilícito es culposo incluso o algún tipo de infracción, entonces va a haber una responsabilidad del daño emergente, ¿ya? Ustedes en materia penal ya saben qué es dolo, ¿no? Cuando nosotros lo hacemos conociendo el resultado, ¿no? O cuando realmente, sin haber previsto, haya ocurrido dentro de nuestras acciones, tiene que existir una responsabilidad y esa responsabilidad va a ser admitida por parte de la empresa, entonces, por la cual estuviese trabajando, ¿no? La procura en el derecho alemán, ya nosotros tenemos esta parte, yo les voy a enviar, como les estoy refiriendo a la página 95 de nuestro texto, vamos a seguir con el texto de Víctor Camargo Marín, precisamente porque es uno de los textos más completos que nosotros hemos podido encontrar para poder dar estas clases, por si acaso. Aparte de lo que nosotros tenemos inmerso en lo que es nuestro Código de Comercio, en la ley 14379, por si acaso, desde ahora tiene que saberse de memoria, si es que no lo sabían pues, todos los compañeros que están ahorita viendo lo que es la videoconferencia. Vamos a hablar de la procura en el derecho alemán. Ya en el derecho alemán existe una forma muy peculiar de mandato general para el comercio, por si acaso, denominado procura se llama, ¿ya? Que es un poder absolutamente amplio, tal vez más amplio incluso de lo que nosotros podemos remitir o realizar la instructiva de poder para que el notario tenga que protocolizar. Y que se le entiende desde el punto de vista en el cual se puede llevar a cabo cuantas operaciones legales y actos jurídicos lleva o conlleva consigo el ejercicio de la explotación mercantil, tanto en el orden judicial como en el orden extrajudicial. Entonces, no solo estaríamos refiriendo de que en el poder tendría que referirse a algo específico para que pueda actuar, sino también de que necesariamente estaríamos sobreentendiendo el hecho de que tiene realmente las atribuciones más allá de la que incluso podría estar referido en el mismo poder. En otros términos, este es un poder taxativamente establecido por la ley y que no admite más que las siguientes limitaciones. Existen limitaciones, sin embargo. La ejecución de todos los actos que no se refieren a la explotación comercial, ¿ya? La ejecución de todos los actos que no se refieren a la explotación comercial y que sean conducentes más bien a hechos sustanciales de la entidad misma, como por ejemplo, su enajenación total, la admisión de nuevos socios, etc. Por lo demás, esta clase de poder no puede ser restringido por ningún otro concepto y naturalmente que entraña un gran elemento de garantía de carácter público y que debería ser adoptado por todas las legislaciones. Cada una de las legislaciones en las cuales nosotros nos encontramos inmersos tienen, pues, ¿no es cierto?, que asimilarse a la realidad social de cada uno de los estados, no solo de los estados, sino del tipo de comercio que se ejerce en cada uno de los países. Esta procura del derecho alemán
es obviamente dentro de lo que es la realidad social aquí en nuestro país, tal vez no se aplica por algunos parámetros que son necesarios que nos refiramos, ¿no es cierto? Se va a cortar el video, compañera, por favor, le voy a pedir de que se vuelva a conectar, ¿ya? Voy a volver a enviar el link en un momento, estamos a unos cuantos minutos, a ver, aunque todavía no ha salido, a ver. Lo voy a cortar y les vuelvo a enviar el link, por favor, ¿ya?